Buenas tardes. Hoy no estamos en directo, pero sí estamos aquí desde nuestro canal de YouTube, del canal de YouTube de Adela CV. La esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, es una enfermedad que supone la más grave degeneración de las motoneuronas. Provoca una progresiva paralización de los músculos que intervienen en la movilidad, la deglución y la respiración. No ataca a la sensibilidad, los sentidos ni a la capacidad intelectual. Se desconoce su origen y un tratamiento curativo. Padecerla supone una ruptura de estilo de vida, pero una atención multidisciplinar adecuada y la ayuda técnica y humana necesaria permiten llevar a la persona afectada, a la persona que la padece, a llevar una vida digna durante muchos años. Para hablar de ELA y de la atención que deben recibir los afectados y afectadas, compartimos los próximos minutos con la doctora Rosa María Vilar, que es la directora de la Comisión Interdisciplinar de la ELA del Hospital General Universitario de Castellón, y José Jiménez, presidente de la Asociación Valenciana de ELA Adela CV. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, por mi parte, dar la bienvenida a Rosa y sobre todo agradecerle, pues bueno, que como siempre es que solo pedimos pues que está a nuestra disposición y dispuesta a ayudar y a, bueno, pues hablar sobre nuestra enfermedad y ayudarnos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también agradecer un poco pues que contéis con nosotros pues para lo que necesitéis en la asociación, que estamos ahí siempre pendientes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Rosa. La Comisión Interdisciplinar de la ELA ha sido una de las pioneras en la Comunidad Valenciana. La doctora Vilar son ya 10 años, ¿no?, los que lleva de trayectoria aproximadamente, ¿no?, por los años que lleva de trayectoria esta comisión, ¿no?, y junto a usted, ¿no?, y junto a su equipo, mejor dicho, pues son los pioneros de llevar a cabo esta comisión. Bueno, y sería además, pues, ¿cómo decirlo? Sería maravilloso que se pudiese contar con estas unidades especiales en el mayor número de centros hospitalarios, pues en la Comunidad Valenciana, en España y pues, en el mundo, en todos los lugares, ¿no? Que todos tengan la misma atención, ¿no? Cuéntenos, doctora Vilar, su experiencia y pues cómo fue todo este arranque de la comisión interdisciplinar en el Hospital de Castellón. Pues bien, como has dicho, fuimos de los pioneros en la Comunidad Valenciana y todo surgió, pues bueno, gracias, yo también era bastante novata en todo esto, pero mi antiguo jefe, el doctor Geffner, y ahora el que tenemos ahora, el doctor Carlos Vilar, sí que vieron que era una enfermedad pues, que necesitaba una atención especial. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos las listas de espera que hay en las consultas y lo que vieron era que eran pacientes diagnosticados de ELA, pues luego para una cita con el neumólogo, con el nutricionista, con el endocrino, si iba vía normal podíamos tardar meses de lista de espera para que fueran visitados en las consultas respectivas de los otros especialistas. Como sabéis, pues desgraciadamente la enfermedad es una enfermedad degenerativa, progresiva y que tiene a veces un pronóstico de muy corto plazo y que el paciente no se puede esperar 6 meses a que sea visto por un neumólogo, y ante esa necesidad pues surgió el hacer una pequeña consulta y un pequeño comité, un poco pues en un inicio pues con los neumólogos y los endocrinos, pues para que estos pacientes fueran atendidos lo más rápidamente posible, como una especie de consulta como de alta resolución para que tuvieran la oportunidad que se merece el paciente. Y bueno, a la vista está de que esto pues, ha sido un éxito y que es beneficioso para el paciente porque llevamos pues, 10 años de esta experiencia y una experiencia buena. Supongo que pues, en esos 10 años ha ido evolucionando
¿no? Se han ido viendo nuevas necesidades o esto lo podemos hacer de otro modo. Sí, sí, a ver, esto se ha ido evolucionando y hemos ido mejorando pues un poco en función de las necesidades y de los problemas que van surgiendo. En estos momentos somos muchísimos especialistas los que estamos dentro de la comisión, psicólogo, nutricionistas, digestólogos, médico de UCI, los médicos de urgencias del hospital, enfermeros gestores, tanto el hospitalario como los de casos comunitarios, neumólogos, quiero decir, muchísimos, terapeutas ocupacionales, logopedas, de todo muchísimos este equipo tan grande, ¿cuáles serían los equipos? Todos son fundamentales y muy importantes, eso es así, pero imagino, por ejemplo, la atención primaria es uno de... Es fundamental. fundamental. Yo tengo que decir que siempre nos dicen que Castellón funciona muy bien, que somos como un poco el ejemplo, ¿no?, a seguir, y sí que es verdad, y el motivo es porque es una provincia que es una provincia pequeña, no es una provincia muy grande, entonces hay una interconexión con atención primaria, con los tanto médicos de familia como enfermeros gestores de casos comunitarios, y eso hace que fluya todo mucho mejor. Porque sí, los especialistas somos importantes tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y cuando aparecen complicaciones, pero a veces el paciente a quien tiene en primer momento es su centro de salud, o su médico o su enfermera. Y al ser una provincia pequeñita que nos conocemos muchos, que hay un vínculo, que eso ayuda a que las cosas fluyan y vayan mucho mejor de lo esperado. Y eso yo creo que es un papel fundamental. Otros equipos fundamentales que podría destacar, no sé, se cuenta este equipo, por ejemplo, hay una figura yo creo que muy importante para los afectados, que es la gestora, la enfermera. La enfermera gestora. Se nota muchísimo porque por desgracia no todos los centros de salud ni en todas las localidades hay una enfermera o un enfermero gestor, y en los que hay pues el contacto es mucho más rápido, automáticamente se pone en contacto con el enfermero gestor hospitalario y para cualquier duda, cualquier problema que surja, ese vínculo hace que es una rapidez que en otros, si no llega, pues puedes tardar un poco más en poderte comunicar. Entonces, yo creo que es un papel fundamental para el manejo del paciente. Ahora, recientemente, desde el pasado año con el tema de la aparición de la pandemia, yo me imagino que se habrá visto trastocado. La verdad es que, bueno, pues además del coronavirus hay otras enfermedades, como por ejemplo la nuestra, y me imagino que habrá afectado bastante a la evolución al día a día de esas unidades, ¿no? Sí que se ha visto. Nosotros hemos estado muchos meses que no se podían hacer visitas presenciales por la situación en la que estábamos. Entonces, no es lo mismo valorar un paciente cara a cara y en la consulta que una consulta telefónica. A veces hay cosas que tú por teléfono no puedes apreciar o no puedes ver. Desde atención primaria también estaban muy colapsados y que tampoco podían hacer la atención al domicilio como se está haciendo de forma normal, en lo que se estaba haciendo en la pandemia. Entonces, ahí sí que se ha visto, pero bueno, nosotros te tengo que decir que lo hemos sobrellevado. Mejor o peor, se ha ido sobrellevando y sí que si ha surgido algún problema importante, pues se ha intentado poner solución de la mejor manera posible, pero sí que no tenían ni las visitas ni los contactos tan frecuentes como se tenía antes del periodo de pandemia. ¿Ha podido agravar la evolución de las personas afectadas por esta situación? Aunque creo que somos unas personas que estamos predispuestas a estar confinados, ¿no? Aquí depende de la evolución, incluso pues ya lo estamos y no lo llevamos del todo mal, pero bueno, yo creo que no sé si ha podido afectar en mayor medida.
A ver, yo creo que algo de afectación ha tenido que haber, seguro, porque el estar las unidades multidisciplinares, el hacer consultas de forma frecuente por todos los especialistas, eso se ha visto que aumenta la supervivencia de los pacientes con ELA, y es porque se detectan los problemas de forma mucho más rápida que si espaciamos las visitas o si se hiciera de otra manera. Entonces, posiblemente estos pacientes han surgido problemas que no se han podido detectar. Nuestra experiencia en general no ha sido mala. Los pacientes se han mantenido bastante estables, es lo que dices, yo creo que son pacientes que están acostumbrados un poco, ¿no?, a estar confinados y lo han llevado bastante bien. Lo que volvemos al papel del enfermero gestor, todos tienen un teléfono donde a la mínima que había cualquier problema poder localizarnos y poderlos atender en ese momento. Pero bueno, seguro que en algún paciente ha surgido problemas debido a la situación que hemos vivido. En estos momentos ya estaríamos, podemos decir que ya estamos casi como estábamos inicialmente. Nosotros sí, a fecha de ahora sí. Estamos volviendo ya a las citas que nosotros hacemos revisiones cada 3 meses de forma automática y hemos vuelto ya a empezar. Había pacientes que se han visto y tal, pero bueno, teníamos que pensar que, por ejemplo, los neumólogos de nuestro hospital han sufrido mucho durante esta pandemia. Los recursos son pocos y es que no podían pasar una consulta presencial porque muchos de baja, por contacto, positivos, la planta desbordada, pero a fecha de ahora, desde marzo más o menos, nosotros hemos vuelto ya un poco a la normalidad. Y tengo que decir que hay pacientes que se instauró un poco la consulta telefónica y hay pacientes que han seguido prefiriendo hacer la consulta telefónica y no hacerla presencial. Eso ayuda a agilizar, pero es verdad que bueno, siempre es mucho mejor una presencial, claro, porque vosotros como profesionales en ese contacto es cuando pues se pueden detectar cosas que pasan inadvertidas a lo mejor para el paciente. Efectivamente. Claro. La verdad es que sí que, bueno, de alguna forma hemos podido ver que se puede gestionar de otra manera, ¿no? Pero también es cierto que hay patologías que, o a lo mejor estados dentro de la propia patología, ¿no? Porque pues, si estás menos avanzado que otras personas, pero que sí que se requiere y se agradece, sobre todo yo, al menos como afectado, pienso que se agradece de vez en cuando pues el tener el contacto con esa persona que sabe más que tú, porque tus manos no se mueven, pero dices, bueno, ¿y cuánto no se mueven, ¿no? O un poquito, yo creo que eso, explicarlo nosotros nos cuesta un poquito más que a los realmente a los facultativos, pues el verlo y el poderlo apreciar. Efectivamente. Bueno, pues nada, pues creo que estamos de enhorabuena dentro de todo lo que hemos pasado. Sí. Y bueno, pues el volver otra vez a esta andadura y a esa periodicidad en las visitas, pues seguro que todos los afectados lo vamos a agradecer. Sí. Y los profesionales creo que también, ¿no? Porque sí. es un poco de descalabro, como decías. Sí, porque es lo que hemos dicho, ¿no? Que hay cosas que si no ves al paciente no las puedes detectar y a veces son problemas importantes. Muy bien. Nos queda poquito tiempo de entrevista, no sé si queda algún tema, Pepe, por... Sí, yo quería preguntar del tema de los lectores oculares, que bueno, cuando estuvimos hablando, de hecho el año pasado que participó en las jornadas también estuvimos hablando del plan de ELA, que estaba en la prescripción de los lectores, que había cierta dificultad. No sé cuál es la situación ahora, si ya se ha normalizado, si hay más. Nosotros en nuestro hospital, en un principio, la cosa está normalizada. Sí que con los primeros que prescribimos, bueno, que puse, pillamos en plena tercera ola de COVID y pues bueno, pues las cosas siempre cuestan un poquito más, pero desde gerencia no nos han puesto ningún problema y el paciente que lo necesita se le prescribe por orden del facultativo sin poner ninguna pega.
Y con respecto a los lectores en concreto, como hay muchos sistemas de comunicación, pero concretamente los lectores, la administración está facilitando lo que es el Irisbon en este caso, el lector, pero hace falta la infraestructura de lo que es la tablet, el ordenador, brazos articulados. ¿Han detectado necesidad por parte de los afectados? Sí que lo necesitan, y muchos de ellos eso se lo tienen que reembolsar de su bolsillo, con su dinero. Entonces, sí que sé que, bueno, ¿no? Por vuestra parte también ahora disponéis de que lo pueden tener y se puede gestionar, que eso yo creo que es una gran ayuda para los pacientes, porque no todo el mundo a lo mejor se lo puede permitir. Sí, por eso un poco la valoración. Nosotros durante este año pues hemos hecho una petición a través de las subvenciones que se conceden por medio del 07, de la casilla solidaria de la declaración de la renta, y hemos recibido una cantidad, bueno, pues suficiente de momento a nivel económico, que nos ha permitido pues conseguir 12 tablets para los afectados y unos 20 y pico, 25 creo que son brazos articulados tanto para PC como para tablet, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es verdad que el coste son 2.000 euros, prácticamente el que tienes que desembolsar, y bueno, pues sobre todo pues el que lo tengan en cuenta, el transmitirlo a los afectados y a los profesionales, de que si en algún momento pues alguien no puede acceder a ellos, que trate con la asociación, y dentro de lo que podamos pues esperamos que sean utilizados todos y que nos hagan falta más, pero bueno, mientras tanto están disponibles. Muy bien, qué bien. Entre todos creamos esa atención multidisciplinar de la que hablábamos, y de lo importante que es, ¿no? Crear sinergias, ¿no? Entre todos, y que pues, se consiga esa calidad de vida que hablamos, que se merece todo el mundo, claro que sí. Pues, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias a Pepe, a José Jiménez, el presidente de la asociación. A Rosa. A Rosa María Villar, la directora de la comisión de ELA del Hospital General Universitario de Castellón. Y sobre todo por colaborar siempre que la llamamos, siempre pues dispuesta para ayudarnos, para dar visibilidad, para informar de lo que haga falta, porque quién mejor que usted pues para dar esa información, ¿no? Desde ese ámbito. Y también le queríamos animar, ¿no? Porque nosotros ahora en junio hemos desarrollado un programa de actividades pues para visibilizar todo lo que podemos, para apoyar a las familias afectadas por ELA en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues yo le animo a participar en nuestras actividades. Tenemos una carrera virtual chulísima que cada uno puede correr desde donde quiera. Y perfecto. Están ahí para que lo sepa todo el mundo que nos está viendo también, pues en la página web están ahí los enlaces. Y nada, que ese día en concreto la carrera es 19 y 20 de junio, pues estemos todos con nuestra camiseta de la carrera, pues dando visibilidad y sentir que las familias afectadas sientan el apoyo del resto de su ciudad, de su pueblo, de su localidad, de donde vivan. Es que hemos hablado de los pacientes, pero el tema de las unidades multidisciplinares, el paciente es muy bueno para el paciente, pero yo creo que también es sobre todo para la familia, porque se sienten muy arropados, muy apoyados y no se sienten solos ante los problemas que van surgiendo. Para el paciente es muy importante, pero yo creo que para la familia tanto igual o más. Sí. Nosotros nos gusta hablar también. La asociación decimos afectados y diagnosticados, ¿no? Porque diagnosticados sí que es una unidad, por suerte, pero afectados como tal, pues no solo somos los que estamos diagnosticados, sino todo nuestro entorno. Sí que es verdad que pues la tranquilidad que pueden dar ese tipo de unidades, sobre todo esas unidades y un buen servicio, una buena atención, ¿no? En este caso, a través de esas unidades, pues de alguna forma transmite tranquilidad dentro del desasosiego de esta enfermedad, pues a todas las personas que nos rodean. Y es importante. Gracias. Pues muchísimas gracias.
Sí, yo agradeceros eso, que contéis conmigo y bueno, quiero aprovechar, dar las gracias sobre todo a todo mi equipo, porque yo creo que todos son muy buenos profesionales, pero sobre todo son muy buenas personas y lo dan todo por estos pacientes. Y tiempo, horas fuera de su trabajo y más de lo que realmente se les puede exigir. Y entonces yo creo que las cosas funcionan no solo por una persona, sino por todo el equipo al completo. Tienes Y yo razón, pues y quiero además, aprovechar y dar las gracias del equipo del cual me rodeo, que yo creo que es fundamental. y además que es, como has dicho, muy importante porque no es solo porque tienen que estar ahí, sino es que es una implicación personal del Sí. equipo. Sí. Y eso se nota, además. Sí. Mm. Pues muchísimas gracias, Rosa.